Prende la luz. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Lalo, bienvenido a Estudios Prende la Luz, uno de esos estudios impresionantes que tenemos aquí. Excelentes. Instalaciones del más alto nivel. Para los que no saben, pues de hecho no tenemos estudios, estamos en la sala de mi casa tratando de acomodarnos de una forma que se escuche bien aquí. Lalo es el pastor de la iglesia donde me congrego, es mi pastor, y quería invitarlo al podcast. Estoy muy emocionado porque me gusta mucho cómo enseñas, cómo predicas los domingos, y porque nos alimentamos entonces el domingo, pues quiero también que compartas y podamos alimentar a los que escuchan el podcast. No, claro, un gusto el estar contigo. Es un placer estar aquí porque soy un seguidor del podcast, así que para mí es un gusto estar aquí contigo y poder compartir de lo que más nos gusta, que es hablar de Dios, ¿no? Oye, Lalo, y la idea del podcast se trata de compartir un versículo de la Biblia, algo que se haya convertido en un rema, algo que se haya convertido en una historia, algo especial para ti. ¿Y de cuál versículo quieres hablar? Hoy quiero hablarte de Job, capítulo 42, el versículo 5. ¿Qué dice? Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este texto a mí me llama mucho la atención porque la historia de Job, pues muchos la saben, muchos no. Vamos a contarla rápido. Job es un hombre justo, un hombre sensato, un hombre santo, pero que pasa por una prueba que yo creo que nadie vamos a pasar, ¿no? Dios permite que se le quite su familia, que se le quite todo lo que tiene y que incluso su salud, ¿no? Uh-huh. Y me gusta mucho este versículo porque esto es la conclusión ya de todo esto. Y Job saca esa conclusión, que antes de la prueba y antes de la lucha, él pensaba que conocía a Dios, pero no lo conocía. En realidad dice que después de la prueba, él dice que antes lo había oído o había oído de él, uh-huh, pero ahora sus ojos lo ven, ahora él lo conoce, ¿no? Entonces me gusta mucho eso porque es aprender algo que nosotros vivimos, que nosotros a veces creemos conocer a Dios, pero muchas veces no lo conocemos, ¿no? Estamos lejos de él. Sabes que hay un concepto que yo he escuchado, ¿no? Que hay diferencia de conocer de Dios a conocer a Dios. Jesús es un personaje tan mencionado en nuestra vida, en la historia. Llegamos casi a Semana Santa y Jesús es mencionado por todos lados. Uh-huh. Hay películas de él, hay caricaturas de él, pero muy poca gente lo conoce, en verdad. Solamente pues tal vez han escuchado, han visto, pero no han tenido una relación con él. Exactamente, y eso es lo que es lo hermoso de Dios, ¿no? Que aparte de las bendiciones que nos da, de todo lo que Él es, Él no quiere quedarse ahí, sino que quiere tener una relación con nosotros, quiere estar cerca. La Biblia dice que Él está cerca de los que lo buscan, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que Dios quiere estar cerca de nosotros. Tú, a través del pastorado de tu vida cristiana, ¿has experimentado esto de conocer de creer que conoces a Dios, pero conocerlo verdaderamente? Yo creo que sí, porque muchas veces creemos llegar a un límite, ¿no? Así como dices, cuando llegas a posiciones del pastorado, liderazgo, que quieres decir, no, pues ya me lo sé todo, ¿no? Pero vas entendiendo que pues no conoces nada de Dios, que hay que seguir buscándolo, que Dios es tan grande y tan poderoso que nunca vas a acabar de conocerlo, ¿no? Y entre más te acercas a Dios, más conoces de Él y más te enamoras de lo que Él es, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esto es muy importante para, como dices, para todo mundo, pero muy especialmente para mucha gente que es cristiana o que llega a algún grado, una posición y cree conocerlo todo de Él, pero nunca vas a acabar de conocerlo. Algo que nos pasó a ti y a mí, los dos pues nacimos en hogares cristianos, desde niños en la iglesia, pero tal vez no conocíamos a Dios, solamente pues conocíamos lo que nuestros papás conocían o sentían. Vimos a gente llorar en la iglesia, vimos a gente cantar, pero no hemos tenido esa experiencia, y en lo personal pues cambió mi vida hasta que yo verdaderamente conocí a Jesús. Y pensaba yo que ya sabía toda la vida cristiana, pues porque toda la vida viví en un lugar cristiano y conocía la música, conocía algunas predicaciones. O sea, sentía yo que ya sabía cómo era ser cristiano, pero no me había encontrado con Jesús. Exactamente, eso es lo que a mí me impacta de este versículo, que el mismo Job declara y dice: de oídas te había oído. O sea, había oído lo que hacías con los demás, había oído lo que hacías con las personas, igual como tú dices, ¿no? Veíamos el testimonio de nuestros padres, veíamos a nuestros pastores, a los hermanos de la iglesia,
pero no se comparaba con conocerlo a Él, ¿no? Como tú dijiste, me pasa igual a mí. Cuando yo conozco a Jesús, mi vida cambia completamente y le da un sentido completamente diferente a mi vida, ¿no? Una de las enseñanzas que compartiste en la iglesia era del profeta Samuel, cuando era niño y que Dios le está hablando y él pues toda su vida dentro de la sinagoga, la iglesia que sería para nosotros y no supo reconocer que Dios estaba hablando, no sabía reconocer su voz. ¿Tú crees que hay gente dentro de las iglesias, cristianos, o piensan que son cristianos y Dios les está llamando a su vida y no saben reconocer la voz de Dios? Sí, sí, yo creo que eso es muy, muy cierto lo que tú dices, porque con la historia de Samuel y con la historia de Job, vemos cómo a veces la prueba o la dificultad a la gente la destruye o la separa de Dios, o ellos más bien se separan de la iglesia y entonces te das cuenta que era gente que no conocía a Dios, ¿no? Como la prueba o Dios la permite, las dificultades las permite para que lo conozcamos más, ¿no? Entre más difícil es la dificultad, pues más poderoso es Dios, ¿no? Más grande es Dios y entonces entre más complicadas las situaciones, más conoces de Dios. Yo creo que eso es muy cierto. Y creo que también por las cosas que pasamos nos enseñan a Dios de formas distintas, ¿no? Tal vez para alguien que pasó una enfermedad, pues llega a conocer a Dios como alguien que sana, a diferencia de alguien que pasa a lo mejor por un proceso de duelo y conoce a Dios como un consolador. Sí, eso es muy cierto, o sea, y eso es lo que yo creo que en la Biblia encierra cuando el apóstol Pablo menciona como la multiforme gracia de Dios, ¿no? Un Dios que nunca acabas de conocer porque sea lo que sea el momento por el que pases, aunque estés en alegría, aunque estés en dificultad, Dios está ahí y tiene una diferente manera de ayudarte o de bendecirte y por eso nunca acabarás de conocer de Dios, ¿no? Por eso nunca acabarás de saber más de Él y de querer más de Él, ¿no? Eso es bien importante, porque si tú quieres conocer más de Dios, entonces nunca vas a ser un cristiano mediocre, vamos a decirlo así, ¿no? Nunca vas a ser alguien que se conforme, sino siempre vas a querer más. Eso creo que es muy importante para todos los que querramos algo de Dios, ¿no? Porque muchas veces nos conformamos a la religión, como tú decías, a saber cómo son los cultos, a saber de qué van a predicar, a conocer los libros de la Biblia. Pero cuando tú te vuelves alguien que tiene hambre de conocer a Dios, vas a ser alguien que en verdad refleje ser un cristiano verdadero, un cristiano modelo. Dejar de ser el que va y se sienta el domingo en una silla o en una banca y convertirse en un verdadero seguidor de Jesús, ¿no? Exactamente, y es que cuando tú conoces a Dios es algo que a diferencia como muchos creen que el ir a la iglesia es algo aburrido o algo tedioso, cuando tú conoces a Dios lo empiezas a conocer, es algo que disfrutas, ¿no? A mí me encanta el Salmo primero donde David, el escritor, dice que el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero me gusta donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que disfruta lo de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú vas conociendo a Dios, es algo que puedes disfrutar, es algo que te encanta, como decía al inicio, ¿no? Es algo que nos encanta hablar de Dios y te encanta ver las cosas que Él puede hacer, ¿no? Es conocer a Dios, en verdad, va mucho más allá que una religión. Platicaba una vez con un amigo y le decía, nadie paga porque le platiquen de una película. Nadie va y dice, voy a pagar el boleto, pero me voy a esperar a que alguien me la platique. Queremos vivir la experiencia, queremos ver con nuestros ojos, queremos ser testigos de las películas, sobre todo ahora las que vienen, ¿no? De los Avengers y todo ese rollo. Sí. Esperándola todos. Y en cuestiones de la iglesia, en cuestiones de conocer a Jesús, muchos vivimos de la experiencia de otros. Vivimos solamente de lo que nos platica a la predicación, de lo que nos platica el que inicia, el que pide la ofrenda, el que canta. Y no hemos nosotros experimentado, comprobado. La Biblia dice, ¿no? Dice un salmo, probad y ver que Jehová es bueno. Exactamente, ¿no? Y eso es bien importante. Cuando tú empiezas a buscar de Dios y a conocerlo más, te das cuenta de que no es suficiente lo que vives, ¿no? Te das cuenta de que puedes orar más, de que puedes leer más la Biblia, de que puedes ir a la iglesia más, ¿no? O sea, se llegó un momento donde tú recuerdas, ¿no? Cuando nosotros íbamos a la iglesia domingueros, pero cuando empezamos a conocer a Dios, ahí vivíamos toda la semana, ¿no? Y era con gusto, lo hacíamos con gusto, no por obligación, porque vas conociendo más de Dios y vas conociendo que Él es el que el que se da a conocer y entonces tú disfrutas eso, ¿no?
uno de los versículos que más me gusta en la Biblia dice, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando habla de que es algo palpable, ¿a qué se refiere? Eso es bien importante, porque Dios, como hace un tiempo lo enseñaba, Dios es alguien que se deja sentir, ¿no? Que no está escondido, que no tienes que tú buscarlo, que Él en cuanto ve un corazón dispuesto, hambriento de Él se deja sentir, ¿no? Cuando habla la Biblia de palpable es que tú lo puedes ver en cualquier situación, ¿no? Tú lo puedes ver en cualquier momento, no tiene que venir un milagro poderosísimo, no tiene que levantarte tú y volar, ¿no? Cosas así que a veces queremos, sino en lo más sencillo, en lo más cotidiano puedes ver la mano de Dios. Puedes ver cómo Él acomoda las cosas, ¿no? Puedes ver cómo la iglesia está llena de testimonios que dicen, oh hermanos, parecía que venía un problema, pero Dios me cerró una puerta y me abrió otra, ¿no? Entonces yo creo que es ahí cuando tiene que ver con palpable, es algo que tú notas todos los días. Cosas que podemos tocar, que podemos experimentar. Y mencionabas esto, ¿no? O sea, hay gente que puede ver milagros extraordinarios físicos, que puede ver cosas que caen del cielo, que puede ver espadas con fuego y que las disfruten. Pero muchos de nosotros no hemos tenido ese tipo de experiencias, pero también queremos conocer a Dios. Y entonces Dios se nos revela a nosotros de otras formas, ¿no? Exactamente, ¿no? Dios se revela en cualquier situación, ¿no? En cualquier momento Dios puede hacer cosas tan poderosas, pero al mismo tiempo puede hacer cosas tan sencillas, ¿no? A mí me gustaba que tú enseñabas ayer, antier, que decías acerca de que Dios está tan interesado en nosotros que no nada más en las cosas grandes, ¿no? Que le interesa lo pequeño de nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho en la Biblia cuando está un hombre con un hacha, no sé si recuerdas esa porción, y sale volando el hacha y se hunde, ¿no? Y él anda, ay, era prestada el hacha, no era mía. Y entonces llega el profeta y hace flotar el hacha y tú dices, un milagro desperdiciado es un hacha, ¿no? Pero es algo que Dios está mostrando que a Él le interesa todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo alguien puede llegar a conocer de esto que estamos hablando, ¿no? Que pueda experimentar, no sé si nos puedes platicar un poquito de tu proceso, de cómo llegas a conocer a Dios de una forma más profunda. Híjole, es una historia un poco larga, pero Dios se da a conocer, ¿no? Dios te abre puertas, Dios te da señales, pero lo más importante es querer hacerlo, ¿no? Y siempre tiene que ver, yo creo mucho que siempre tiene que ver con una Biblia abierta, ¿no? Con escuchar la voz de Él. Lo otro tiene que ver mucho con la oración, ¿no? Con querer platicar con Dios, ¿no? Muchas veces hacemos de la oración algo muy complicado, muy religioso, ¿no? Pero la oración es querer hablar con Dios, ¿no? Es decirle a Él tus problemas, pero sobre todo yo he conocido mucho de Dios viendo a los demás, viendo lo que Dios hace en los demás, ¿no? Cuando ves a alguien que llega con una tristeza y luego ves salir alegre, cuando ves que alguien pasa por un momento bien complicado y sigue adelante, cuando ves grandes hombres y mujeres de Dios que por años están ahí y tú dices, ¿por qué siguen ahí, no? Si han vivido estas situaciones tan difíciles. Y es algo que yo creo mucho, ¿no? Hay un predicador, cantante que lo dice así. Muchas veces queremos ver a Dios o experimentar de Dios con los ojos cerrados, pero podemos experimentar de Dios con los ojos abiertos, ¿no? Ver lo que Dios hace en los demás, ¿no? Y eso creo que es algo que a mí me movió mucho a conocer de Dios, ¿no? Al ver lo que Dios había hecho en mis padres, a ver lo que Dios había hecho en mi familia, en mis amigos, ¿no? Al ver cómo Dios estaba tratando con la gente que yo conocía y decir, pues es un Dios tan grande y tan poderoso que quiero conocerlo más. Y entonces te acercas a través de la oración, a través de la Biblia, a conocer a profundidad. Y comentábamos, ¿no? Al principio tal vez no llegas a conocer todas las superficies de Dios, ni llegas a conocer siquiera un pedacito de lo que Él es. Pero
al acercarnos, eso va avanzando y vamos entonces conociendo más y más y más de Él. ¿Habrá un punto en el que ya habramos conocido todo? No va a haber, ¿no? La Biblia declara que hasta que estemos con Él, hasta que seamos transformados a su imagen, vamos a terminar, ¿no? Y eso es algo que es bien importante. O sea, nunca conformarnos. Yo creo que el cristiano no debe conformarse. Alguien que quiere conocer de Dios no debe conformarse, sino debe seguir buscando, ¿no? Hay un escritor que habla acerca de la adoración y dice que él en su oración decía, Señor, tiene que haber más, ¿no? Decía, yo ya conozco esto, ya conozco la iglesia, ya he orado muchas horas, pero tiene que haber más, ¿no? Y dice que cuando él hizo esa oración, experimentó cosas que nunca había experimentado, cuando ya era un pastor de años, cuando era un pastor que tenía toda la experiencia, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Siempre querer más de Dios, siempre querer más de Él y permitirle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Me gusta la honestidad con la que lo dices, no es jerarquías que alguien que sirve en una iglesia como pastor es alguien que ya conoció todo de Dios, sino todos estamos tratando de conocer más a Dios, ¿no? Todos estamos tratando de acercarnos más a Él y de disfrutar a Dios de diferentes formas con esa multiforme gracia que Él tiene. Exactamente, es que digo, conocer a Dios nunca vamos a acabar y es por eso donde yo creo que toma una importancia muy grande la iglesia, ¿no? Cuando tú estás en una iglesia ves la multiforme gracia de Dios al llegar gente de todos tamaños, colores, edades, cuando llega toda la gente y ves como alguien te puede decir yo conocí a Dios así o yo estoy tratando con Dios de esta manera, tú dices, wow, a mí se me hace que esa es la importancia de la iglesia, ¿no? De poder ver y poder conocer a Dios en lo que está haciendo contigo y en lo que está haciendo con los demás. En la zona de importancia, ¿no? Compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerdo a una persona que Jesús liberó de sus demonios y le dice, quiero seguirte. Y Jesús le dice, no, ve y cuéntalos a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo. Uno de los hashtags que utilizamos en el podcast es prende la luz, prende tu luz. Que no solamente nos quedemos con lo que Dios hace en nuestra vida, sino que lo compartamos porque en esta conversación que tú y yo estamos teniendo, tal vez alguien está pasando por algo similar, tal vez alguien está necesitando escuchar esta plática y que se dé cuenta de que a Dios se le puede conocer de diferentes formas, ¿no? Tal vez en la iglesia cuando yo he pasado por una enfermedad, el escuchar a un hermano decirme que Dios a él lo sanó de lo mismo, pues me llena de alegría, ¿no? Exactamente, y eso es bien importante, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con las cosas que nos gustan, ¿no? Con las bodas, con nuestros cumpleaños, los compartimos con la demás gente, ¿no? Porque es algo que estamos disfrutando, ¿no? Y yo creo que cuando conoces a Dios, al disfrutar tanto de Él, pues no te queda más que compartirlo, ¿no? O sea, compartir de Él como ese amigo que es. A mí me encanta esa porción donde Jesús declara y dice que Él ya no es nuestro Señor, sino que Él es nuestro amigo. O sea, cuando Jesús le dice a los apóstoles eso, es así como ya se abre una puerta de confianza, una puerta de una relación cercana, una puerta de ya no tenerle miedo a Dios, ¿no? Como muchas veces nos tenemos, ay, nos va a mandar al infierno, nos va a castigar, ¿no? Pero no es así, ¿no? Él quiere ser nuestro amigo y a veces nos va a hablar duro, pero porque Él quiere guiarnos a un mejor camino, a una mejor situación. Sabes que hablando en cuestiones de tenerle miedo a Dios y lo platicamos antes de grabar, de llegar a extremos como el fariseísmo, el legalismo, y todo eso pasa porque pensamos y conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Y queremos ganar a Dios haciendo obras, queremos convencer a Dios que somos buenas personas, y de eso es lo que no se trata la vida cristiana, de eso no se trata el Evangelio, pero nos hace falta entonces conocer verdaderamente a Jesús, al Evangelio, lo que Él hizo por nosotros. Exactamente, ¿no? O sea, Jesús cuando hablaba con una sinceridad y con una ganas de acercarse a la gente, que a mí me encanta la porción donde dice que los niños se acercaron a él, ¿no? O sea, tú sabes bien que cuando uno es niño, pues no se acerca a cualquiera, ¿no? Si alguien es medio payaso o medio enojón, ni te acercas, ¿no? O sea, cuando Jesús tenía ese carácter, ese espíritu que hasta los niños querían acercarse a él, pues él mostraba que en verdad quería estar cerca de la gente, ¿no? Y eso es bien importante porque si nosotros entendemos esto, entonces jamás vamos a ver a ese Dios como ese Dios que nos quiere castigar, como ese Dios que nos quiere mandar al infierno. No lo vamos a ver así, sino vamos a ver la otra parte de Dios, ¿no? Que Dios nos quiere, que Dios nos ama y que Dios quiere algo mejor para nosotros, ¿no? Yo creo mucho que
una de las cosas que más le lastima a la gente o que más le afecta a la gente es que ven las cosas negativas, ¿no? Cuando tú ves las cosas negativas, y es que si voy a la iglesia ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder ir para acá. Pero ¿por qué no ver del otro lado, no? Si yo voy, si tengo una relación con Dios, ahora voy a hacer esto, ahora voy a ser, como dice Pedro, un linaje escogido, ahora voy a ser una nación santa, ahora voy a ser alguien especial, ¿no? Entonces ver el lado bueno de las cosas, ver el lado bueno de Dios. Sí, pues precisamente eso lo da Job, ¿no? La gente que ve ese lado negativo es porque solamente se alimenta de lo que han escuchado. De oídas te había oído solamente, ¿no? Dicen que no pueden hacer esto, dicen que no se puede hacer el otro, pero no han experimentado por qué es que estamos aquí. Nadie llegó a la iglesia porque no se permite hacer cosas. Yo no me acerqué a Cristo porque no se permiten hacer cosas. Me acerqué a Él porque le conocí y porque, como dice el profeta, me sedujiste, fuiste más fuerte y venciste. Porque algo en mí entendió lo que era la cruz, lo que era que Dios haya pagado por mis pecados, que me haya perdonado. Y no solamente se queda en eso, que si Dios solamente hubiera hecho eso, pues nosotros no tenemos más, ¿verdad? Pero no solamente se queda en eso, sino que todavía su gracia se renueva, su misericordia son nuevas y cada día lo conozco de una forma distinta. Exactamente, y es que el corazón nuestro tiene ese, yo siempre lo digo, ese huequito que solamente Dios lo puede llenar. Así que cualquier persona, tiene la necesidad de conocer a Dios y nunca vas a ser completo hasta que no le conozcas. Yo creo que si tú conoces a Dios, pases por lo que estés pasando, tú y yo sabemos, ¿no? Que en la iglesia hay gente que está bien, que tiene todo bien resuelto en su vida, una familia bien. Hay gente que tiene problemas en su familia, hay gente que tiene dinero, hay gente que no tiene dinero, pero eso no es la base de todo. La base es que cada uno, aunque tengamos diferentes problemas, tenemos a Dios y eso te hace estar completo. Eso te hace estar feliz, eso estar deseando una buena vida, ¿no? Entonces, Dios, al final de cuentas, va a ser el centro de todo. Si tú conoces a Dios, tu vida girará en torno a Él y girará bien. Si tú estás lejos de Dios, pues tu vida irá sin ningún sentido, no importa si tienes todo o no tienes nada. Me gusta cuando Pablo dice, ¿no? Piensan que somos pobres, pero somos ricos, ¿no? Piensan que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. Y de hecho, la Biblia dice, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Exactamente. Y la respuesta entonces para todo, y como siempre terminamos el podcast, Lalo, gracias por acompañarnos y llegamos a la conclusión entonces que la respuesta siempre es buscar más a Dios.